Saludos amigos, bienvenidos a su programa Luz para las Naciones. Estamos considerando una serie de temas titulada Los grandes capítulos de la Biblia. En esta ocasión nuestro tema girará alrededor del capítulo 53 de Isaías, un capítulo clasificado usualmente como mesiánico. La importancia de analizar este capítulo es corregir un concepto erróneo que hay relativo a la relación de este capítulo con el Mesías, digamos. O sea, nosotros entendemos que este capítulo de Isaías 53 se refiere al Mesías. Cuando Isaías escribió ese capítulo en visión profética o inspiración profética, él se refería al siervo sufriente o sufrido que es, o que sería, ¿no?, en el futuro para él, el Mashiach. Lo que conocemos en la historia como el Mashiach ben Yosef, o sea, el Mesías, hijo de Yosef. Pero, ¿qué sucede? Que los hermanos judíos ortodoxos ahora están diciendo que ese capítulo no se refiere al Mesías, sino que el siervo sufrido que se menciona en ese capítulo es Israel. Sin embargo, tenemos que recordarles a nuestros hermanos judíos ortodoxos que los rabinos de la antigüedad, en su gran mayoría, los rabinos de la antigüedad aplicaron este capítulo al Mesías. Usted puede consultar el Talmud y otras obras judías, y también puede consultar artículos relativos al tema que hay en internet, y verá que los rabinos antiguos aplicaron este capítulo al Mesías, que para ellos en aquel tiempo no había llegado, obviamente, pero ellos sabían que ese capítulo en forma prospectiva, profética, se refería al Mesías. Y ahora lo que vamos a hacer es un análisis intrínseco del capítulo. Y ustedes van a ver que cuando se analiza objetivamente este capítulo, no es posible que se refiera a Israel. Tiene que referirse a otra persona fuera de Israel, a otro ente, ¿verdad? En este caso, una persona que nosotros entendemos que es el Mashiach, el Mesías. No puede referirse a Israel. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver a través del análisis de este capítulo. Tenemos que comenzar por decir que Isaías, el capítulo 53, debió haber comenzado unos 4 versículos antes, o 3 más bien. Isaías, el tema en sí, la secuencia temática de esta sección profética, comienza en Isaías 52, 13. 13, 14 y 15 pertenecen al mismo tema que el capítulo 53, de ahí en adelante, versículos 1 hasta el final del capítulo 53. Por lo tanto, lo hemos agrupado todo en una sola sección, ¿no? Así que comenzamos por el capítulo 52 de Isaías y verso 13. Vamos a estar recalcando algunas palabras específicas o algunas frases para que se note claramente a quién se refiere el capítulo, ¿verdad? El siervo sufrido, ¿quién es? No puede ser Israel, y vamos a ver por qué. Comencemos a leer en el verso 13 del capítulo 52. Dice así, estamos citando básicamente de una traducción literal del hebreo, que dice comienza diciendo en hebreo, Hine yashbiladi, he aquí que actuará sabiamente mi siervo. Es el gran siervo sufrido. Será engrandecido y exaltado y muy enaltecido. Eso se aplica claramente al Mesías, porque el Mesías ha sido, desde que surgió la historia, ha sido engrandecido y exaltado y muy enaltecido por por gente de todas las naciones, o de prácticamente todas las naciones. De hecho, ha sido tan engrandecido el Mesías, Yahshua, que ha dividido la historia en dos, de suerte que ahora se habla, ¿verdad?, de tales años antes del Mesías o tantos años después del Mesías, o los que no quieren usar la frase del Mesías, entonces pueden decir tantos años antes de la era común
o después de la era común. Así que ese hombre, Yeshua, dividió la historia en dos. La historia ahora es antes de Yeshua y después de Yeshua, aunque no se use esa palabra, ¿no? Ahora, fíjese el verso 14. Así como muchos se asombraron de él, así fue desfigurada su apariencia. Y sigue diciendo, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los seres humanos. De modo que el profeta, en visión prospectiva, ve a este hombre, el Mesías Ben Yosef, lo ve desfigurado. En algún momento de la historia de la vida de ese personaje se le ve desfigurada su apariencia, ¿no? Se le ve golpeado, etcétera, etcétera. Y eso se verá mucho más adelante en el pasaje. Verso 15 dice, así asombrará a muchas naciones, Ken Yazé Goyim Rabim, dice en hebreo, así asombrará a muchas naciones. Delante de él cerrarán la boca los reyes, porque verán lo que nunca les había sido contado, y lo que nunca habían oído entenderán. De manera que la historia de Israel es conocida por todas las naciones. La humillación de Israel en el pasado ha sido conocida por todo el mundo. Las exaltaciones de Israel en la historia de la humanidad y en la historia de Israel es algo conocido por todos. Pero aquí está hablando entonces de otra cosa o de otro personaje, porque está hablando de algo de lo que nunca se había oído antes. Y nunca se había oído antes en la historia el surgimiento del Mesías como se cumplió en Yeshua de Nazaret. Ahora entramos al capítulo 53, verso 1, pero que debió haber sido el verso 4 del capítulo 53, ¿verdad? Como dijimos al principio, pero ya está dividido de esa manera. Sigue diciendo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y el brazo de Yahweh, ¿sobre quién se ha manifestado? De manera que el profeta preconiza ya desde aquí que el anuncio de ese Mashiach no iba a ser creído por muchas personas, especialmente por el pueblo de Israel, por aquellos, los suyos a los cuales vino, no lo iban a aceptar. Eso está ya prefigurado aquí en esta frase. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Eso es una pregunta que requiere un no o un nadie por respuesta, o un casi nadie. Ok, verso 2. Dice, y subió como un retoño delante de él. Ok, ese él ahí es Yahweh. Ok, porque está hablando del siervo de Yahweh. Entonces cuando dice, subió como un retoño delante de él, ese él es el Padre, el Todopoderoso Yahweh, poderoso de Israel. Ok, porque aquí hasta ahora todavía está hablando el profeta. Así que vamos a notar aquí varios personajes. Primero el profeta que está hablando, que está escribiendo. Luego Yahweh, el Padre. Luego el pueblo de Israel como ente genérico, ¿verdad? El pueblo. ¿Ok? Y en cierta parte del pasaje también el mundo en general. Y subió como un retoño delante de él, dice, como una raíz de tierra seca. Quiere decir que ese personaje surgió como alguien insignificante. Incluso se crió en una ciudad insignificante llamada Nazaret, que en aquel tiempo, en el siglo I, se consideraba un sitio tan insignificante que jamás se pensaría que el Mesías podría salir de ahí. De hecho, cuando se presentó Yeshua, las mismas personas decían, pero como se lo llamaba Yeshua de Nazaret, alguien dijo una vez, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Tal fama tenía ese pueblo insignificante. Y se le prefigura aquí como una raíz de tierra seca. Sigue diciendo, no hay parecer en él ni hermosura. Y lo vimos, pero él no tenía atractivo para que lo deseáramos. ¿Okay? Note esto aquí. Aquí el profeta está hablando en nombre del pueblo. Cuando dice para que lo deseáramos, ¿quién es ese mos? ¿Quién es ese nosotros? Para que lo deseáramos nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Ese es Israel. Entonces no puede ser Israel el nosotros y el él a la misma vez. Cuando habla de él se refiere al siervo sufrido.
Cuando habla de nosotros se refiere a Israel. Eso es muy claro en todo el pasaje. Por lo tanto, imposible que este pasaje se aplique al pueblo de Israel. Pero vamos a seguir, hay mucho más. Verso 3. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Esas frases se aplican perfectamente, se cumplieron cabalmente en la vida y la muerte de Yeshua de Nazaret, el Mesías Ben Yosef, el Salvador prometido al mundo, prefigurado aquí en este pasaje profético como un siervo sufrido. Y aquí incluso lo llama despreciado y desechado, y así fue. Fue despreciado por su propio pueblo. Y fue despreciado por el mundo en general en aquel momento. Y no solamente eso, dice que sería experimentado en el sufrimiento o en quebranto, como dice otras traducciones. Y precisamente nuestro Salvador Yeshua fue, de cierto, experimentado en quebrantos, en sufrimientos. Su vida fue una vida de sufrimientos, no solamente en su muerte, también en su vida. Padeció necesidad, nació como pobre, vivió como pobre, se dedicó a ayudar a los pobres, a sanar a los enfermos, a visitar a los afligidos, etcétera, etcétera. Estuvo relacionado con el sufrimiento en todo su ministerio de 3 años y medio. Y sigue diciendo, y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Note que otra vez recurre el tema de él y nosotros. Y el nosotros aquí es obviamente Israel. Por lo tanto, él no puede ser Israel. Está hablando de un personaje aparte de Israel. Es el siervo sufrido de Yahweh, que todos los rabinos antiguos testificaban que se refería al Mesías, y discutían entre ellos a quién se podrá referir, y concluían que se refería al Mesías Ben Yosef, un Mesías que habría de morir por Israel. Verso 4. Ciertamente nuestras enfermedades Él llevó. Otra vez, nuestras enfermedades, las enfermedades de Israel. Él la llevó el siervo sufrido. Por lo tanto, el siervo sufrido es uno e Israel es otro. Sigue diciendo, llevó nuestros dolores. Nuestros dolores Él sufrió. Otra vez, lo mismo. Nuestros dolores de Israel, Él sufrió, el siervo sufrido. Y sigue, y nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Elohim y afligido. Eso se cumplió exactamente en la vida y la muerte de Yeshua de Nazaret. El pueblo de Israel, los líderes especialmente, porque del pueblo muchísimos lo aceptaron, pero los líderes, la nación oficialmente lo consideró como un impostor y castigado por Yahweh, y por eso lo crucificaron. Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Otra vez, Él, el siervo, herido por nuestras transgresiones, las transgresiones de Israel, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hermanos, se repite tanto esta secuencia en todo este capítulo, que no hay manera de evadir el hecho de que aquí el siervo sufrido que se representa en este capítulo es un personaje aparte de Israel, no es Israel como nación, como pueblo. Israel sí como nación, como pueblo aparece en el capítulo, pero es el nosotros. Cada vez que dice nosotros, ese es Israel. Cada vez que dice nuestros, eso es Israel. Entonces, cada vez que dice él, ese es el siervo sufrido, el Mesías. Eso es ineludible, hermanos. Hay que estar un poco prejuiciado para no darse cuenta, para no aceptar, para no captar esta relación que estamos señalando en este momento. Verso 6. Dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Otra vez describiendo a la historia de Israel, siempre descarriados como ovejas. Y el Todopoderoso los perdonaba y los atraía a su redil y volvían a descarriarse.
y fueron llevados al cautiverio en Babilonia, por lo menos Judá, y allá aprendieron obediencia, se convirtieron, y Yahweh los trajo de regreso a la tierra de Israel, y volvieron a descarriarse también, aunque no en la misma magnitud. Por eso dice, todos nosotros como ovejas nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. Pero Yahweh cargó en él, en el siervo sufrido, el pecado de todos nosotros. Otra vez la misma secuencia, ¿no? Yahweh carga en él, en el siervo sufrido, los pecados de todos nosotros, de Israel. Entonces el verso 7, él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Mire, esto describe de una manera extraordinaria la actitud de Yeshua, nuestro maestro, Yeshua Rabenu, como se dice en hebreo, ante aquellos que se oponían a él, ante aquellos que lo ejecutaron en un madero. ¿Verdad? No abrió su boca para maldecirlos, no abrió su boca para quejarse, no abrió su boca para lamentarse, no abrió su boca para condenar a aquellos que lo estaban ejecutando. Solamente abrió su boca para bendecirlos, para perdonarlos, para pedirle al Padre, perdónalos, Padre, que no saben lo que hacen. Hermanos, ese fue un hombre extraordinario. Imposible que eso se refiera a Israel. Israel jamás ha tenido una actitud como esa, hermanos. Jamás ha tenido el pueblo, Israel como pueblo, una actitud como esa que mostró este hombre, Yeshua de Nazaret, el Mesías Ben Yosef, que no abrió su boca. Cuando dice no abrió su boca, como oveja que llevan al matadero, quiere decir que no se quejó, ¿ve? Que no se lamentó, que no maldijo, como solían hacer muchos delincuentes cuando los ejecutaban en maderos o de alguna manera maldecían a aquellos que los estaban ejecutando, ¿ve? Pero este no, este fue muy diferente. Entonces mire el verso 8, por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Así que hasta incluso un juicio injusto está predicho en este pasaje profético. Fíjense que aquí se predice, de una manera velada, claro, que se le hizo un juicio injusto. Y así fue. Con Yeshua se le hizo un juicio injusto de noche. Bueno, eso es otro tema, pero es fácil comprobar que el juicio que le hizo el Sanedrín a Yeshua de Nazaret fue un juicio injusto. Incluso muchos judíos sabios de hoy día reconocen eso. Y ahí lo dice el profeta Isaías, por medio de la opresión y del juicio injusto fue quitado. Quiere decir que aquí se predice incluso la muerte del siervo justo. Fue quitado, eso quiere decir, fue no solamente juzgado, sino fue ejecutado. Eso está implicado ahí. No hay manera en que eso pueda referirse a un pueblo. Sigue diciendo, y respecto a su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué pregunta quién la contará? Porque ya se está prediciendo ahí que este hombre moriría sin hijos. ¿Ok? Eso está implícito ahí. Implícito, pero bastante claramente. Implícito. ¿Quién contará su generación? Eso quiere decir, no hay, no existe. Y ahí más abajo lo dice, porque él fue cortado de la tierra de los vivientes. Ahí está. Se predice que iba a ser destruido, matado, asesinado. Se predice en este pasaje que este siervo sufrido iba a ser cortado de la tierra de los vivientes. Eso está clarísimo ahí. Eso quiere decir que iba a ser ejecutado. Eso no se puede aplicar a un pueblo. Nunca jamás Israel ha sido ejecutado como pueblo, que haya sido destruido totalmente como pueblo. Ni lo será. Y sigue diciendo, por la transgresión de mi pueblo fue herido. Otra vez hay que recalcar esa relación de dos personas diferentes. Porque aquí está hablando el profeta
a nombre de su pueblo, que es Israel. Entonces dice que por la transgresión de mi pueblo, que es Israel, está diciendo Isaías, él fue herido, el siervo sufrido. Claramente y redundantemente establece este capítulo que el siervo sufrido es un personaje aparte de Israel y no puede ser identificado con el pueblo de Israel. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Aquí se habla de este personaje como de un hombre, de una persona, de un ser humano, de un hombre, no de un pueblo. Porque un lenguaje como este no aplica de ninguna manera a un pueblo. Ahora, a un hombre sí. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura. Y fíjense cómo se cumplió eso. Cuando ejecutan a Yeshua de Nazaret en un madero, todo el mundo sabe que pusieron dos delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda, en otros dos maderos. Entonces lo clasificaron como un delincuente ahí mismo, ahí, como un ladrón, como un criminal, porque los otros dos eran criminales. Entonces por eso dice que se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, él habría de estar destinado a estar entre impíos. Sin embargo, sigue diciendo, mas con los ricos estuvo en su muerte. Interesante que Yeshua de Nazaret, aunque fue ejecutado entre dos criminales, entre dos impíos, sin embargo fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Se cumplió al pie de la letra. No tenemos que citar los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de todas estas cosas, cómo se cumplieron. Todo el mundo los conoce. Incluso nuestros hermanos judíos ortodoxos los conocen también. Y conocen la historia de Yeshua. Cómo fue ejecutado entre dos criminales, pero al fin y al cabo vino José y le ofreció una tumba nueva que habían cavado en la peña. Una tumba de un hombre rico, que era este hombre José de Arimatea. Y se cumplió al pie de la letra eso. Y con los ricos estuvo en su muerte. Fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Interesante. Sigue. Aunque nunca hizo violencia y no hubo engaño en su boca. O sea que todo eso le aconteció a pesar de que nunca hizo él violencia, nunca mató a nadie, nunca asesinó a nadie, nunca robó. Incluso dice la Escritura Sagrada que no hubo engaño en su boca. En otras palabras, también se dice que él nunca dijo mentira, ¿verdad? Y aquí dice el profeta prospectivamente que no habría engaño en su boca. Luego dice el verso 10 lo siguiente. Y con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo y le hirió. Yahweh quiso quebrantarlo y le hirió. Eso quiere decir, hermanos, que todo eso que le sucedió era parte del plan establecido previamente por Yahweh. Eso tenía que suceder así. Estaba predeterminado que eso sucediera de esa manera. Por eso dice aquí que Yahweh quiso quebrantarlo y le hirió. Se le atribuye a Yahweh el acto, ¿no? Todo lo que sucede ahí, porque eso estaba preestablecido de que tenía que suceder así. Dice, cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Interesante. Fíjense que aquí en este concepto premesiánico, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, anterior al Nuevo Testamento, se presenta la muerte de un hombre como un sacrificio expiatorio por la culpa. Que nuestros hermanos judíos ortodoxos, pues muchos de ellos pues dicen que Yeshua no pudo haber muerto por los pecados de nadie porque Yahweh no acepta sacrificios humanos. Bueno, hemos demostrado ya que eso no es correcto, pero aquí también lo recalca. Dice que habrá puesto su vida como sacrificio por la culpa. Y dice que por cuanto puso su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Quiere decir que aquí se predice que vería una descendencia. Pero si antes se predijo que moriría sin hijos, ¿verdad?,
en el pasaje que leímos antes. Y ahora se dice que vería descendencia. Es obvio entonces que ahora se refiere a una descendencia espiritual. O sea, una descendencia millonaria de millones de personas que serían sus discípulos. Y así se cumplió en la vida de Yeshua de Nazaret. Dice también, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Aquí se predice, hermanos, la resurrección del Mesías. Aquí se predice que en todo el pasaje se predice que el Mesías Ben Yosef, como le llamaban los sabios antiguos, habría de morir. Y aquí se predice que habría de resucitar. Claramente, porque dice, después de decir que lo mataron, dice, vivirá por días sin fin. ¿Ah? Y después que lo maten, ¿cómo es posible que viva? Tiene que estar hablando entonces de una resurrección. Es claro que aquí se predice la resurrección del Mesías. Y eso se cumplió en Yeshua de Nazaret. Y si alguien no cree que él resucitó, pues que nos muestre el cadáver. Que nos diga dónde está el cadáver. Jamás ha aparecido el cadáver. Hubiera sido una maravilla que sus adversarios hubieran encontrado su cadáver y hubieran expuesto entonces todo el asunto del mesianismo como una falsa o una farsa. Y una cosa falsa también. Entonces, pero no ha aparecido, jamás apareció su cadáver, ni aparecerá, porque él resucitó, y lo vieron miles y miles de personas, lo vieron, por lo menos se menciona que más de 500 hermanos lo vieron resucitado ya después de haber muerto y haber estado sepultado por 3 días en la tumba. ¿Okay? Y dice, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Ah, qué lindo. Eso quiere decir que la misión a la cual lo envió Yahweh tendría éxito. La voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Quiere decir que a través de ese Mesías, la voluntad de Yahweh tendría éxito. ¿Ah? Eso quiere decir que era la voluntad de Yahweh que la buena nueva de la salvación se llevara a todas las naciones. Y fue solamente a través de Yeshua de Nazaret y sus discípulos que se pudo lograr esta meta de llevar el mensaje de Israel, de la Torá, de la salvación, del reino y todo esto, todas estas promesas que estaban hechas para Israel han sido llevadas a todas las naciones gracias a este personaje, Yeshua el Mesías. Nadie más ha cumplido eso. Ahora, el verso 11, y además de eso, cuando venga en su reino y establezca el reino de Yahweh sobre la tierra en Israel, entonces finalmente se cumplirá en toda su plenitud esa predicción de que la voluntad de Yahweh será prosperada en su mano. Porque entonces él impondrá el reino de Yahweh a todas las naciones. Y el verso 11 dice, a causa de la angustia de su alma, verá la luz. Interesante. A causa de la angustia de su alma, verá la luz. Otra vez, implicando la resurrección de este personaje. Implica la muerte, que es la angustia de su alma, y luego implica la resurrección cuando dice que verá la luz. ¿Okay? Hasta aquí son las palabras del profeta. De aquí en adelante, en el resto de este verso y el próximo, que es el verso 12, está hablando el Padre. A diferencia de los versos anteriores, que el que habla es el profeta en nombre de Israel, ahora habla el Padre. Se puede poner esto entre comillas. De hecho, las traducciones lo ponen así, entre comillas, lo que va ahora. Y dice de la siguiente manera. Por su entendimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y él cargará con los pecados de ellos. Hermano, ¿cuándo se ha visto que un hombre cargue con los pecados de la nación, del pueblo? Sí se ha visto en el sistema levítico de sacrificios de animales, que los animales cargaban, las ovejas y cabritos y todos esos animales que se sacrificaban en el templo, cargaban con los pecados del pueblo, claro, de una manera simbólica, obviamente. Ahora dice que este hombre, este Mesías Ben Yosef,
este siervo sufrido cargará con los pecados de ellos, o sea, del pueblo. Primero dice, justificará a muchos. Quiere decir que él serviría de justificación, o sea, de perdón, de aceptación para los pecadores, que obviamente los pecadores que lo acepten y se arrepientan. Y luego dice, y él cargará con los pecados de ellos. De manera que es claro que este personaje realiza una obra expiatoria, una obra de redención, una obra de rescate para los pecadores. Y el verso 12, el último del capítulo, otra vez, todavía hablando el Padre, dice, por eso yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Aquí está prediciendo el triunfo final del Mesías en su reino. Aquí está prediciendo, hermanos, de una manera profética, en perspectiva, el triunfo, el dominio del Mesías sobre todas las naciones, cuando dice, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Es un lenguaje bélico, era un lenguaje de guerra, hablando de despojos y todo eso, y así será. Cuando venga el Mashiach por segunda vez, entonces que vendrá como Mashiach ben David, el hijo de David, será para eliminar a los impíos de esta tierra y darles el reino a los humildes y mansos de todas las naciones. Sigue diciendo, porque derramó hasta la muerte su vida. Interesantemente aquí, la palabra que se traduce vida en este verso es nefesh. La palabra nefesh generalmente se traduce alma, generalmente. Entonces, si usted lo traduce como alma, mira qué interesante, dice, porque derramó hasta la muerte su alma. Eso es lo que dice el hebreo. Así que el alma muere entonces, ¿no? A diferencia de la doctrina babilónica que hay por ahí de que el alma es inmortal. Eso le ha enseñado al mundo Babilonia. La escritura no, la escritura sagrada habla de que el alma muere. Y aquí está un ejemplo. Derramó hasta la muerte su alma. Eso es literalmente lo que dice el hebreo. Y dice, y entre los transgresores fue contado. Ya explicamos eso, ¿no? Cómo Yeshua fue incluso crucificado, ejecutado entre dos ladrones o delincuentes. Entre los transgresores fue contado, habiendo él llevado el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Qué lindo, hermanos. Fíjense qué cuadro más sencillo, más claro, más nítido de la vida y la muerte y la resurrección del Mesías Yeshua. Dice que él fue llevando el pecado de muchos. ¿Ve? Ahí nos habla también de una obra expiatoria, de una obra redentora, de una obra en la que él recibe el castigo que merecían los pecadores, y otorga a los pecadores el perdón, o el Padre a través de él, otorga a los pecadores el perdón que merecía él, el siervo sufrido. Entonces la justicia que se ganó el siervo sufrido por su obediencia perfecta a la ley, se le atribuye a los pecadores arrepentidos. Y eso es lo que significa justificación. Así que él no solamente justificó a los suyos, sino que llevó el pecado de ellos e intercedió por los transgresores. Y eso describe de una manera muy, muy cercana la vida y la muerte de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías de Nazaret. Él intercedió siempre por los pecadores. Su vida fue una vida de intercesión. Al morir, su muerte fue una muerte intercesora por los pecadores. Al resucitar y ascender al cielo, como describe el libro de los Hechos, y sentarse a la diestra del Padre, allá en el lugar santísimo, allí también inició como sumo sacerdote, no levítico, sino del orden de Melquisedec, la obra intercesora más grande que se ha realizado en la historia humana, porque está él allí al lado del Padre intercediendo por los pecadores,
como sumo sacerdote. Así que se cumple exacta y precisamente esta predicción de que habrá intercedido por los transgresores el siervo sufrido de Yahweh. Así que con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy. Cualquier pregunta o contribución que quieran hacer los oyentes, pueden escribirnos a la siguiente dirección: hebraica@gmail.com, hebraica@gmail.com. Con mucho gusto contestaremos cualquier pregunta que pueda surgir y les invitamos a que nos escuchen la próxima semana, en este mismo lugar, en cualquier hora, porque estos no son programas en vivo, estamos grabando y usted lo puede escuchar en cualquier hora y cualquier día de la semana. Pero trataremos de poner un tema nuevo cada semana. Así que lo invitamos para la próxima semana con otro de los grandes capítulos de la Biblia. Hasta entonces nos despedimos de todos nuestros oyentes, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre de Yahshua, hasta la próxima. Shalom. También puede consultar artículos relativos al tema que hay en internet y verá que los rabinos antiguos aplicaron este capítulo al Mesías, ¿verdad? Que para ellos en aquel tiempo no había llegado, obviamente, pero ellos sabían que ese capítulo en forma prospectiva, profética, se refería al Mesías. Y ahora lo que vamos a hacer es un análisis intrínseco del capítulo. Y ustedes van a ver que cuando se analiza objetivamente este capítulo, no es posible que se refiera a Israel. Tiene que referirse a otra persona fuera de Israel, a otro ente, ¿verdad? En este caso, una persona que nosotros entendemos que es el Mashiach, el Mesías. No puede referirse a Israel. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver a través del análisis de este capítulo. Tenemos que comenzar. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Luz para las Naciones. Estamos considerando una serie de temas titulada Los grandes capítulos de la Biblia. En esta ocasión, nuestro tema girará alrededor del capítulo 53 de Isaías, un capítulo clasificado usualmente como mesiánico, ¿verdad? La importancia de analizar este capítulo es corregir un concepto erróneo que hay relativo a la relación de este capítulo con el Mesías, digamos. O sea, nosotros entendemos que este capítulo de Isaías 53 se refiere al Mesías. Cuando Isaías escribió ese capítulo, empezar por decir que Isaías, el capítulo 53, debió haber comenzado unos 4 versículos antes, o 3 más bien. Isaías, el tema en sí, la secuencia temática de esta sección profética, comienza en Isaías 52, 13. 13, 14 y 15 pertenecen al mismo tema que el capítulo 53, de ahí en adelante, versículos 1 hasta el final del capítulo 53. Por lo tanto, lo hemos agrupado todo en una sola sección, ¿no? Así que comenzamos por el capítulo 52 de Isaías y verso 13. Vamos a estar recalcando algunas palabras específicas o algunas frases para que se note claramente a quién se refiere el capítulo, ¿verdad? El siervo sufrido, ¿quién es? No puede ser Israel, y vamos a ver por qué. Comencemos a leer en el verso 13 del capítulo 52. Dice así, estamos citando básicamente de una traducción literal del hebreo, que dice comienza diciendo en hebreo, Hine yashbilavi, he aquí que actuará sabiamente mi siervo. Es el gran siervo sufrido. Será engrandecido y exaltado y muy enaltecido. Eso se aplica claramente al Mesías, porque el Mesías ha sido, desde que surgió la historia, ha sido engrandecido y exaltado y muy enaltecido por gente de todas las naciones, o de prácticamente todas las naciones. De hecho, ha sido tan engrandecido el Mesías
Yahshua, que en visión profética o inspiración profética, él se refería al siervo sufriente o sufrido, que es lo que sería, ¿no?, en el futuro para él el Mashiach, lo que conocemos en la historia como el Mashiach ben Yosef, o sea, el Mesías, hijo de Yosef. Pero, ¿qué sucede? Que los hermanos o judíos ortodoxos ahora están diciendo que ese capítulo no se refiere al Mesías, sino que el siervo sufrido que se menciona en ese capítulo es Israel. Sin embargo, tenemos que recordarles a nuestros hermanos judíos ortodoxos que los rabinos de la antigüedad, en su gran mayoría, los rabinos de la antigüedad aplicaron este capítulo al Mesías. Usted puede consultar el Talmud y otras obras judías y